Bienvenidos de nuevo a mi canal, vuestro rincón favorito de chismecitos, noticias frescas y sobre todo mucho drama de celebridades. Espero que estéis todos súper bien, listos y preparadas para el vídeo de hoy, porque tenemos una bomba que soltar. Ya sabéis que aquí en el canal nos encanta hablar de parejas icónicas, de rupturas impactantes y de esos giros inesperados que nos dejan con la boca abierta. Y hoy, prepárense. Porque vamos a hablar de dos nombres que cuando se juntan, hacen temblar las redes sociales, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, habéis oído bien. La pareja que nos enamoró en Sen Kalkapm, la pareja que parecía sacada de un cuento de hadas, la pareja de la que seguimos hablando años después, está dando un giro inesperado. Un giro que sinceramente no vais a creer. Antes de que empecemos con el salseo, quiero pediros un favorcito rapidísimo. Si sois nuevos por aquí y os gusta estar al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita. Así no os perderéis ni un solo vídeo y seréis los primeros en enterarse de todas las exclusivas que tenemos preparadas. Y si ya sois parte de esta familia, un besazo enorme para vosotros. Vuestro apoyo significa el mundo para mí. Bueno, ahora sí, sin más dilación, vamos al grano. Hande y Kerem. Dos nombres que durante mucho tiempo fueron sinónimo de amor, de pasión, de complicidad. Su química en pantalla era innegable y fuera de ella, parecían la pareja perfecta. Viajes, fotos adorables, declaraciones de amor, lo tenían todo. Por eso, cuando anunciaron su ruptura, fue un shock para todos. Muchos nos negábamos a creerlo, esperábamos que fuera un rumor, una mala jugada de los paparazzi. Pero lamentablemente era real. Desde entonces, ambos han seguido con sus vidas. Hande ha continuado cosechando éxitos en su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y colaborando con importantes marcas. Kerem, por su parte, también ha estado muy ocupado con proyectos tanto en Turquía como en el extranjero. Y aunque ambos han sido vinculados sentimentalmente con otras personas, ninguno ha confirmado ninguna relación seria. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. Porque en las últimas semanas han empezado a circular rumores muy fuertes, que sugieren que Hande y Kerem podrían estar acercándose de nuevo. Sí, lo habéis oído bien. Parece que el destino o quizás la nostalgia, o quizás simplemente la irresistible atracción que sienten el uno por el otro, los está volviendo a juntar. ¿De dónde vienen estos rumores? Bueno, para empezar, hay que decir que tanto Hande como Kerem han sido vistos en los mismos lugares en varias ocasiones. No necesariamente juntos, pero sí en los mismos restaurantes, en los mismos eventos, incluso en los mismos países. Casualidad, diréis algunos. Podría ser. Pero cuando se repite una y otra vez, empieza a sonar a algo más. Y no solo eso, la frecuencia de estos encuentros se ha intensificado en las últimas semanas. Parece que de pronto comparten los mismos círculos sociales de nuevo, lo cual, mis chismosos, es muy sospechoso. Además, fuentes cercanas a ambos actores han comentado, de manera extraoficial, que han estado hablando por teléfono y enviándose mensajes. No se sabe con qué frecuencia ni de qué hablan exactamente, pero el simple hecho de que exista comunicación entre ellos ya es una señal. Y no solo eso. Tenemos información jugosa. Según nuestra fuente, las conversaciones no son solo «Hola, ¿cómo estás?». Se rumorea que están recordando viejos tiempos, riendo sobre anécdotas del rodaje de Sen Kalkapm, y lo más importante, están hablando sobre el futuro. ¿Será que están planeando algo juntos? ¿Un nuevo proyecto? ¿O algo más íntimo? ¡Ay, Dios mío, que me da un infarto! Y lo más importante, lo que realmente ha encendido las alarmas, es un comentario que hizo Kerem en una reciente entrevista. Le preguntaron sobre su relación con Hande y, en lugar de dar una respuesta evasiva como solía hacer, dijo algo que dejó a todos boquiabiertos. Cito textualmente: «Hande es una persona muy especial para mí. Siempre lo será. La quiero mucho y le deseo lo mejor en todo lo que haga. Nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro». ¿Nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro? ¿En serio, Kerem? ¿Después de todo este tiempo nos sales con esto? Obviamente esa frase ha sido interpretada por muchos como una señal de que la puerta a una posible reconciliación está abierta. Y no solo por los fans, sino también por la prensa turca. Los principales medios de comunicación han estado especulando sobre una posible reconciliación,
y algunos incluso se han atrevido a publicar noticias con titulares como Hande y Kerem, segunda oportunidad al amor. La locura se ha desatado. Ahora, seamos realistas. No podemos asegurar al 100% que Hande y Kerem vayan a volver a estar juntos. Podría ser que simplemente estén intentando ser amigos, que estén dejando atrás el pasado y construyendo una relación más sana y madura. O quizás simplemente Kerem estaba siendo amable y cortés en la entrevista. Después de una ruptura, muchas veces las personas intentan mantener una relación cordial, especialmente cuando han compartido momentos tan importantes. Pero ¿será este el caso? Yo tengo mis dudas. Pero como fans de esta pareja, como personas que creímos en su amor y que sufrimos con su ruptura, no podemos evitar sentir una pizca de esperanza. Y si hay una mínima posibilidad de que vuelvan a estar juntos, la vamos a agarrar con uñas y dientes. Y es que, seamos honestos, todos amábamos a Hande y Kerem juntos. Eran la personificación del amor verdadero, la pareja perfecta. Su química era inigualable, su conexión era evidente. Eran dinamita pura. Además, hay que tener en cuenta un factor muy importante, el apoyo incondicional de los fans. Desde que Hande y Kerem rompieron, sus seguidores no han dejado de expresar su deseo de que vuelvan a estar juntos. Han creado hashtags, han compartido fotos y vídeos de la pareja, han escrito cartas y mensajes de apoyo. Han hecho todo lo posible para demostrarles que los siguen queriendo y que creen en su amor. Y no solo eso, han analizado cada una de sus apariciones públicas, cada entrevista, cada publicación en redes sociales en busca de pistas. Son unos verdaderos detectives del amor. Y aunque a veces el apoyo de los fans puede ser agobiante, en este caso creo que ha sido un factor positivo. Hande y Kerem saben que tienen a mucha gente que los quiere y que los apoya, y eso puede haber influido en su decisión de acercarse de nuevo. Saber que tienen el cariño del público puede ser un gran incentivo para darle una segunda oportunidad al amor. Pero volviendo al tema principal, ¿qué significa todo esto? ¿Qué podemos esperar de Hande y Kerem en el futuro? Pues, como dije antes, no lo sabemos con certeza. Pero lo que sí podemos hacer es analizar las pistas, interpretar las señales y, sobre todo, dejar volar nuestra imaginación. Y como buena chismosa que soy, ya estoy imaginando la boda. Una boda de ensueño en Turquía, con todos sus amigos y familiares, y por supuesto con los fans celebrando su amor. ¡Ay, qué emoción! Personalmente creo que hay una gran posibilidad de que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos. Creo que todavía hay mucho amor entre ellos, que la conexión que tenían era demasiado fuerte para ser olvidada. Y creo que después de todo este tiempo, han aprendido de sus errores y están listos para intentarlo de nuevo. La juventud a veces juega malas pasadas. Quizás necesitaban un tiempo separados para madurar y darse cuenta de lo que realmente quieren. Eso sí, también creo que van a ser mucho más cautelosos esta vez. No van a exponer su relación como lo hicieron antes, no van a compartir cada detalle de su vida privada con el mundo. Van a ser más discretos, más reservados, más centrados en construir una relación sólida y duradera, lejos del ojo público. Aprendieron de la primera vez, eso es seguro. Y eso me parece perfecto. Creo que es lo que necesitan. Necesitan tiempo para reconectar, para redescubrirse, para enamorarse de nuevo. Y necesitan hacerlo en privado, sin la presión de los medios y de los fans. La privacidad es clave para que una relación funcione, especialmente cuando se trata de celebridades. Así que, mi gente, prepárense. Porque creo que estamos a punto de presenciar una de las reconciliaciones más épicas de la historia del espectáculo. Hande y Kerem podrían estar dándose una segunda oportunidad, y eso es algo que no nos podemos perder. Ya estoy preparando las palomitas. Pero no todo es color de rosa, mis queridos chismosos. También hay que considerar la posibilidad de que esta reconciliación no sea tan fácil como parece. Ambos han seguido adelante con sus vidas, han tenido otras relaciones, y han cambiado como personas. Quizás ya no son compatibles como antes. Quizás sus caminos han tomado direcciones diferentes. Además, hay que recordar que su relación anterior terminó de manera abrupta y rodeada de rumores. Se habló de celos, de infidelidades, de problemas de agenda. ¿Serán capaces de superar esos fantasmas del pasado? ¿Serán capaces de perdonarse y de confiar el uno en el otro nuevamente? Solo el tiempo lo dirá. Y ahora, para terminar este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado.
Hemos hablado de los rumores que sugieren que Ander Ercel y Kerem Bürsin podrían estar acercándose de nuevo. Hemos analizado las señales que indican que la puerta a una posible reconciliación está abierta. Hemos especulado sobre lo que podría significar esto para el futuro de la pareja. Y hemos hablado de los obstáculos que podrían enfrentar en su camino. Pero al final del día, lo más importante es recordar que Hande y Kerem son personas reales, con sentimientos reales. Y que independientemente de lo que decidan hacer con sus vidas, merecen nuestro respeto y nuestro apoyo. Recuerden que detrás de las cámaras y los flashes hay personas que sienten, sufren y aman. Así que por favor, seamos respetuosos con su privacidad. No los acosemos con preguntas ni los presionemos para que hagan algo que no quieren hacer. Dejémoslos que tomen sus propias decisiones y que sean felices a su manera. Seamos fans con respeto, mis chismosos. Y ahora sí, mi gente, llegamos al final del vídeo. Espero que os haya gustado, que os hayáis entretenido y que os hayáis quedado con ganas de más. Y que hayan disfrutado de este festín de chisme jugoso. Quiero daros las gracias a todos por estar ahí, por ver mis vídeos, por comentar y por compartir vuestras opiniones. Vuestro apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido y a seguir trayéndoos las últimas noticias del mundo del espectáculo. Ustedes son mi gasolina. Y antes de despedirme, quiero pediros un último favorcito. Dejadme en los comentarios vuestras opiniones sobre esta posible reconciliación. ¿Creéis que Hande y Kerem deberían volver a estar juntos? ¿O pensáis que es mejor que sigan caminos separados? Quiero saber vuestra opinión. Quiero leer sus teorías, sus deseos y sus predicciones. Y por supuesto, no olvidéis darle like al vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Y no olviden seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Allí también comparto chismecitos y exclusivas. Un besazo enorme para todos y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, la vida es un drama, así que disfrutémosla.